Hoy en Geografías visitamos la ciudad de Córdoba. Seguimos el proceso histórico de su crecimiento y planificación urbana. Descubrimos cómo es la configuración actual de la ciudad y los problemas que más afectan a sus habitantes. La ciudad de Córdoba es la capital de la provincia. Tiene aproximadamente 1.400.000 habitantes. Esta cifra la convierte en la segunda aglomeración urbana de la Argentina después de Buenos Aires. Su población está constituida por una gran cantidad de jóvenes quienes llegan atraídos por las universidades públicas y privadas. Con las sierras como testigos de su crecimiento, la ciudad presenta una mezcla de edificios coloniales y modernos que le dan un encanto muy particular. En la época de la colonia, su ubicación, en el centro de una región ganadera y agrícola, la convirtió en una de las ciudades más importantes del Virreinato del Perú. En los siglos XVII y XVIII ya era un foco cultural destacado gracias al aporte de los jesuitas que se habían radicado en la zona. Los jesuitas llegaron a América con el propósito de evangelizar y en 1613 fundaron la primera universidad de nuestro país. Hasta fines del siglo XIX acudieron a sus claustros gran cantidad de estudiantes provenientes del resto del país, de Bolivia, Paraguay y Perú. Aquí estamos en la manzana jesuítica que ha sido recientemente declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Los jesuitas, digamos, buena parte de la tarea de colonización que hicieron, tanto en nuestro país como en países limítrofes, arrancaba desde acá, las que conocemos como misiones jesuíticas. Los padres jesuitas se educaban también previo a cumplir con esa misión, digamos, en los claustros que precisamente forman parte de esta manzana. Por eso que tiene este valor histórico tan significativo. El licenciado Claudio Alberto Teco, especialista en geografía urbana, analiza el crecimiento no planificado que tuvo Córdoba a lo largo de su historia. Uno de los primeros límites naturales que tuvo la ciudad fue el arroyo La Cañada. La Cañada originariamente era uno de los límites de la ciudad. Más allá de este lugar que estamos, era zona escasamente poblada, de rancheríos, como hablan las crónicas de la época, y en realidad eran las afueras, las orillas de la ciudad. A mediados del siglo XX se canalizó esta construcción, antes no existía, y se construyeron puentes que permitieron unir y extender la ciudad hacia el oeste. El río Suquía era otro de los límites naturales de la ciudad. La construcción de puentes permitió abrir caminos en dirección norte y crear barrios muy populosos. Bueno, acá estamos en el río Suquía, a la altura del barrio San Vicente, en el este de la ciudad. Este barrio es uno de los denominados barrios pueblo, de los barrios más antiguos de la ciudad, que se comenzó a construir allá por el año 1870, 1880. Actualmente es un barrio popular, digamos, un barrio de pequeña clase media, por decirlo de alguna forma, y que tiene una tradición cultural muy importante, por ejemplo, fiestas populares que son tradicionales, como los corsos que se hacen en los periodos de carnaval. Ahora un poco ha decaído esa tradición, pero en su época era un lugar en el cual la gente del centro de la ciudad se trasladaba para determinadas fiestas, o a veces hasta para pasar el fin de semana, en la plaza, en el río, en algunas quintas que había en la zona. Ahora ya es una zona totalmente urbana, ¿no? Es una zona que ya perdió esas características. En 1870, el ferrocarril llegó a la ciudad de Córdoba. Este medio de transporte fue clave para la salida de la producción agrícola y ganadera de la región. La expansión económica se vio reflejada en el crecimiento de la ciudad
y surgieron nuevos barrios. Estamos en el barrio de Nueva Córdoba. Este es un barrio que no existía en la ciudad, sino hasta fines del siglo XIX. Fue una expansión de la ciudad hasta ese lado y que coincide con el periodo de la modernidad, la gran exportación de productos agrícolas de Argentina, y se van a crear este tipo de barrios que son, digamos, una nueva forma de urbanización con bulevares, grandes avenidas y con construcciones de lo que era la élite de la época, como la que tenemos aquí a nuestra espalda, que se conoce con el nombre de Palacio Ferreira. Esta fue construida en el año 1912. El arquitecto Alejandro Cohen describe las razones que ocasionaron el crecimiento desordenado de la ciudad. El boom industrial provocó un crecimiento irregular que se desarrolló en forma de anillos alrededor de la ciudad colonial. Luego, comenzó a expandirse sin demasiada planificación hacia los valles, entre las sierras. La ciudad la hicieron básicamente los loteadores y una planificación muy genérica, muy genérica, pero por eso la ciudad decimos que se desparramó como una mancha de aceite para todos los costados y atravesó un intento de ponerle algo así como un límite, que era ese anillo de circunvalación, esa avenida que la rodeaba, que tampoco nunca se terminó, pero no es básicamente planificado, es una agregación de barrios, como un archipiélago de barrios. En la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo industrial le dio un fuerte impulso al crecimiento de la ciudad. Córdoba se convirtió en el centro de la industria metalmecánica y automotriz y atrajo trabajadores de todo el país. Entre la década del 30 empezó una incipiente industrialización que se acelera a 1000 en la década del 60, ya con las industrias automotrices y la explosión de la matrícula universitaria. Entonces la ciudad creció con la industrialización y con el crecimiento de las universidades que captaron mucha gente del interior del país, de otros países. La avenida de Circunvalación fue concebida en los años 50 como ordenadora de las conexiones regionales y como barrera contenedora del crecimiento urbano. Durante el auge de la industria automotriz, las empresas se ubicaron en la periferia de la ciudad, en torno a la avenida Circunvalación. Alrededor de estas fábricas surgieron los barrios obreros. Como explica la doctora en Geografía Humana, Claudia Tomadoni, la ciudad creció superando los límites de la avenida de Circunvalación. Por ejemplo, en torno a la planta Renault se construyeron monoblocks en donde habitaban sus trabajadores, no solo operarios, sino también trabajadores gerenciales, algunos de ellos. Y bueno, la ciudad fue creciendo al ritmo del crecimiento de la industria, ¿no? Básicamente tiene que ver con la llegada de trabajadores para estas industrias. Hoy por hoy esos barrios todavía viven algunos trabajadores que quedan de esta Córdoba desindustrializada que tenemos en los años 2000, pero básicamente lo que quedan allí son muchas historias truncas de trabajadores desocupados, ¿no? Por otro lado, a medida que crecía la ciudad sin planificación, la población se iba concentrando alrededor del núcleo histórico colonial. Las calles estrechas y las escasas avenidas hicieron que con el tiempo el tránsito se convirtiera en un problema. Actualmente, Córdoba es una de las ciudades de más difícil circulación del país. El problema principal del tránsito en realidad es la congestión a las horas pico en los accesos y egresos al centro, a los principales centros educativos, universitarios, al Poder Judicial, a la municipalidad, a los edificios públicos. Debido al crecimiento no planificado de la ciudad de Córdoba,
el servicio de transporte público de pasajeros no alcanza a abastecer las necesidades de los usuarios. Ante la falta de alternativas de transporte, para trasladarse dentro de la ciudad, los cordobeses dependen de sus autos particulares mucho más que los habitantes de otras ciudades. La ciudad depende de la calidad del espacio público, y el espacio público son las calles, son las plazas y es como la gente se mueve. Entonces lo fundamental para resolver que la ciudad pueda seguir siendo una ciudad de todos es el sistema de transporte público. La cantidad de vehículos que circulan por la ciudad también afecta la calidad de vida de sus habitantes. Como director de Gestión Ambiental y Desarrollo Urbano, Raúl Alac analiza los problemas que ocasiona la contaminación sonora y ambiental. Yo creo que fundamentalmente se trata de que Córdoba está en una depresión, en un pozo prácticamente. Ese pozo concentra emisión de gases y genera una situación, digamos, de acumulación que a veces dura horas, a veces puede durar días y que desmejora enormemente la calidad del aire y la calidad de vida de esta zona, que es la zona central de la ciudad. Otro tema importante es la cantidad de vehículos que nos impiden, por ejemplo, ahora hablar. De cualquier manera, el factor de la contaminación está ligado al factor de la educación. Si nosotros no tenemos educación ambiental, es muy difícil que los chicos puedan entender la magnitud del problema. Y no solamente los chicos, sino sus padres y aquellos que de alguna manera tienen responsabilidad en la vida humana. Como la mayoría de las ciudades latinoamericanas, el crecimiento de Córdoba se dio de forma irregular desde el punto de vista social. Además, la falta de planificación urbana ha ocasionado serios problemas ambientales y de tránsito. En la actualidad, especialistas de distintas disciplinas están estudiando la manera de mejorar esta situación y hacer de esta gran ciudad un mejor lugar para vivir.